Un saludo muy cariñoso y cordial de parte de los sacerdotes de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Guarne, a todos ustedes amigos de este programa Ábreme tu corazón. Hoy con ustedes el Padre Juan de Dios Martínez, su servidor y su amigo. Agradezco a Cable Plus esta oportunidad que me da de llegar hasta todos y cada uno de los hogares de esta querida comunidad parroquial como de Guarne, porque sabemos que nos sintonizan, nos ven, nos escuchan desde este programa Ábreme tu corazón. Sabemos todos y cada uno de nosotros que estamos en el año jubilar, ya más de la mitad del año de gracia, como así llamamos este año de la misericordia, año de gracia del Señor para toda la Iglesia Universal. Quisiera en este primer momento que oremos, invitarlos a que oremos con el Santo Padre. Hay una oración muy bella que el mismo Papa ha sacado para implorar a Dios la gracia para este año jubilar. Y aquí en este oratorio de la Casa Cural les invito para que hagamos unos momentos de oración. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: si conocieras el don de Dios, tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda con renovado entusiasmo llevar la nueva del Evangelio a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Oración tan bella del Papa Francisco, donde nos convoca a todos los creyentes, y yo me atrevería de buena voluntad, que quieran acoger este llamado de gracia que el Señor a todos nos hace por medio de su vicario en la tierra, el Papa Francisco, sucesor del apóstol San Pedro y vicario de Cristo en la tierra, a quien nosotros los creyentes estamos llamados a acatar su magisterio y a obedecer, porque cuando nos convoca el vicario de Cristo en la tierra, es el mismo Señor quien a través de su ministro nos está invitando a que progresemos en la salvación a la que Él a todos nos llama e invita. Porque la voluntad de Dios es esa, que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y sabemos todos y cada uno de nosotros que a través de la Iglesia, por medio de los ministros, por medio de los sacramentos, por medio de la práctica del amor y de la caridad,
Son subsidios efectivos que tenemos los creyentes para hacer posible la salvación a la que Dios todos ofrece. Nos pudimos dar cuenta cómo el Santo Padre, lo primero que empieza mencionándonos en esa oración, pidiendo las gracias del jubileo, es invocar a Dios Padre, que es la misericordia, y esa misericordia nos la ha revelado en su Hijo Jesucristo, quien con su vida y con su obrar nos enseña y nos demuestra el verdadero amor de Dios. Por eso en la oración aparecían algunos personajes bíblicos: María Magdalena, la adúltera, el mismo San Pedro, el buen ladrón, porque fueron hechos significativos que el mismo Jesús realizó para su bien y hizo presente el amor misericordioso de Dios Padre. Por eso el Papa también dice que la Iglesia es el rostro visible de la misericordia, porque celebra a Cristo muerto y resucitado, pero que a través de toda la vida sacramental, el Señor, por medio de cada uno de los sacramentos, nos sigue regalando su amor misericordioso, haciendo posible en todos los de buena voluntad la salvación. Hay un autor cristiano que dice muy particularmente en sus escritos sobre la vida nueva, dice: Dios no hace lo que el hombre puede hacer. Si recordamos al apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, dice: con la gracia de Dios todo lo puedo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Yo me atrevería a decir que el Papa lo que quiere es que todos nosotros asumamos el llamado a la conversión que el mismo Dios y Señor nos hace por medio de su palabra, y que a través de Jesucristo nos enseña y nos demuestra ese amor misericordioso de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan de ello. Entonces necesitamos, como dice el Papa en esa oración pidiendo la gracia del jubileo, disponer nuestra mente y nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, quien es el que nos santifica y quien es el que nos muestra con claridad la revelación, la salvación, porque es el alma de la Iglesia y es el que hace posible la salvación que Dios ha venido a traer. Al fin y al cabo fue la promesa que Jesús hizo después de resucitar de entre los muertos. Cuando antes de subir al cielo, la promesa que hace a sus discípulos es: no los dejaré solos, me voy, les enviaré el Consolador, Él les enseñará todas las cosas y los llevará a la verdad completa. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país.
Autoridad Nacional de Televisión. La mejor manera de evitar una discusión que termina en agresión es respirar, calmarse e invitar a la otra persona que también lo haga. Colombia respira paz. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos. Todos por un nuevo país. De manera que para entender el año de gracia y la misericordia, para hacer presente en nosotros la misericordia, acudamos al Espíritu Santo, como también a la intercesión maternal de la Virgen María, como decía el Papa al finalizar la oración, para que ella, que es la Madre de la Misericordia, pues nos consiga también de su Hijo Jesús, que es el rostro de la misericordia del Padre, la gracia que necesitamos para hacer posible la gracia que el Señor nos regala en este año jubilar de la misericordia. Estamos solo apenas a unos meses, ya han transcurrido 7 meses de gracia, y pudiéramos preguntarnos como feligreses, como miembros de la iglesia, como miembros de la comunidad parroquial, ¿qué hemos hecho en este año de la misericordia? Dirán ustedes, pues la parroquia promovió la peregrinación a Sonsón, o también lo mismo la comunidad de Santa Ana, lo mismo las parroquias de Río Negro. En estos días recientes han hecho su peregrinación a Sonsón, uno de los templos que el señor obispo, Monseñor Fidel, recordó y promovió para ganar el jubileo. Las catedrales de Sonsón y Río Negro, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en La Ceja y la parroquia de San Judas Tadeo en el Santuario. Y así en cada jurisdicción eclesiástica, como en la Iglesia Universal, el Papa también asignó unos lugares específicos en cada iglesia particular, como en la misma Roma, para que se ganara el jubileo. Entonces no solo es visitando los templos, sino haciendo realidad el amor misericordioso en nosotros. Uno de los puntos o uno de los requisitos para ganar el jubileo es hacer la peregrinación a uno de estos tantos lugares. Otro de los requisitos, estar en gracia de Dios. Por eso cuando se habla de misericordia, cuando se habla que la iglesia es instrumento del amor misericordioso de Dios, es porque sabemos en el sacramento de la reconciliación
es donde nos podemos purificar, donde podemos recibir la gracia sacramental que nos coloca en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás, pero que nos dispone también a ser instrumentos de ese amor misericordioso de Dios, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos en cierta forma instrumentos de su amor misericordioso para nuestros hermanos, ejerciendo también la misericordia. Dentro de esta primera parte del programa, Ábreme tu corazón, podríamos preguntarnos cómo hacer efectivo el año de gracia de la misericordia. Primero, en los colegios y en las escuelas se hablaba de educación cívica, el saludo, el dar gracias, el saludar buenos días, buenas noches, buenas tardes, el sonreír con aquella persona que entra en relación con nosotros. Y desafortunadamente hoy ya esas cosas no se tienen como muy en cuenta, y entre más oportunidades tengamos de educación, vamos como perdiendo esas relaciones humanas que son tan propias en nosotros, y más en los que nos consideramos creyentes, miembros de una familia cristiana y de una gran comunidad parroquial llamada a alabar, bendecir y glorificar a Dios. Entonces, una manera práctica de hacer presente la misericordia es volver a ser personas educadas, volver a ser personas que somos portadores de la gracia de Dios. El mismo San Pedro nos lo recuerda. Ustedes son templos del Espíritu Santo, en ustedes habita Dios. Y San Pablo nos dice algo más comprometedor, que vuestros pensamientos, vuestras palabras, vuestras actitudes, vuestro comportamiento sean muestra clara de que en vosotros habita Dios. Qué bueno entonces volver a ser personas educadas, a saludar a aquel que no nos saluda, a sonreír con aquel que no nos sonríe. Y así podríamos pensar en otras cosas. Mire cómo vamos cayendo en un mar de indiferencia, como el mismo Papa Francisco nos dice, y cada uno, cada comunidad, cada familia debería ser un oasis de la misericordia en medio de un mar de indiferencia. ¿Cuántas personas están enfermas, han estado hospitalizadas en centros asistenciales, en clínicas, en hospitales? ¿Cuántos han perdido la libertad y que de pronto fueron vecinos nuestros o son amigos nuestros, son parientes, familiares, amigos nuestros, y de pronto están esperando una palabra de aliento, un saludo, una letra, una carta, bueno, algo donde les animemos y les hagamos ver que por lo menos estamos orando con ellos, que estamos muy unidos a ellos. Eso, en cierta forma, es lo práctico del amor misericordioso. Es que si vamos al Evangelio, el mismo Jesús es muy claro: lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Lo que dejasteis de hacer con uno de estos, conmigo mismo lo dejasteis de hacer. La misma Virgen María hizo realidad la misericordia, no solo acompañando a los discípulos después de la pasión y muerte de Jesús, no solo realizó la misericordia cuando visitó a su prima Santa Isabel. El hecho de estar disponible a la acción de Dios, eso ya es tener apertura al amor misericordioso de Dios, y por eso la llamamos a ella Madre de la Misericordia. Si es la Madre de Jesús y Jesús es el rostro visible de la misericordia del Padre, pues mayormente ella es Madre de la Misericordia. De manera que aprovechemos estos meses que faltan del año de gracia, de la misericordia, para que recordemos aquello que tal vez hemos olvidado, hagamos aquello que por descuido o por olvido no lo hemos hecho, de tal manera que al avanzar este año de la misericordia vayamos teniendo también la satisfacción del deber cumplido y podamos decir delante de Jesús en el sagrario: Señor, gracias por estas oportunidades nuevas que me has dado para crecer en tu amor y para ser instrumento de tu amor misericordioso para con mi hermano. Y tener en cuenta aquellas palabras de San Pablo: el amor y la caridad empiezan por la casa.
a ver si en realidad en la casa he sido instrumento del amor misericordioso de Dios. Esposos, padres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, de manera que es allí donde podemos hacer presente el amor misericordioso de Dios. El Señor nos va a decir al final, ¿cuándo? Cada vez que lo hicisteis, conmigo lo hicisteis, cada vez que lo dejasteis de hacer con uno de estos, conmigo mismo lo dejasteis de hacer. Pasemos entonces a unos comerciales y ya continuamos con el programa. Todos merecemos ver televisión de calidad, sin interferencias, sin fantasmitas y con un sonido perfecto. La televisión abierta es un servicio público gratuito que todos tenemos derecho a disfrutar. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. El estrés del tráfico no es excusa para agredir a los demás. Por eso, cuando salga de su casa, respire y relájese. Tome aire por la nariz. Aguántelo durante 4 segundos. Bótelo lentamente para evitar la agresividad. Colombia respira paz. Ten cuidado, porque con este calor la cosa está que arde y el cuidado de nuestros bosques y parques empieza por ti. Evita fumar en estos lugares y si lo haces, asegúrate de apagar y recoger las colillas. No lleves botellas o recipientes de vidrio. Recoge lo que lleves o lo que los demás hayan olvidado. Las fogatas son muy peligrosas. Evita hacerlas o asegúrate de apagarlas muy bien con agua al terminar. Recuerda, el cuidado de los bosques es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Estás viendo Cable Plus Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros después de este paso comercial. El pasado 29 de junio celebramos en toda la iglesia la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y con motivo de esa fiesta ha sido tradicional en la iglesia celebrar el día
también de oración por el Papa. Sabemos que el apóstol San Pedro fue el primer Papa a quien Cristo le encomendó el apacentar el rebaño, el pueblo de Dios. Y hoy en este tiempo difícil, pudiéramos decir, está el Papa Francisco, un Papa latinoamericano que con espíritu de fe y con sentido de iglesia ha aceptado el llamado y la invitación que el Señor le hizo a ser su vicario en la tierra. Nosotros, como miembros del cuerpo místico de Cristo, que somos todos los bautizados, debemos obediencia, respeto y colaboración al Santo Padre, porque somos la iglesia. Y qué bueno que nosotros empezáramos a tener un sentido nuevo de iglesia. A veces reducimos la iglesia a los muros físicos de los distintos templos que hay, no solo en nuestro municipio, en la diócesis, en la región, en Colombia, bueno, en el mundo. La iglesia, como dice San Pablo, la conformamos todos los bautizados. Somos el cuerpo místico de Cristo, del cual Cristo es cabeza y fundador de esa iglesia. De manera que, partiendo de esa realidad, como dice San Pedro también, somos piedras vivas en la construcción del reino de Dios. De manera que no podemos ser estáticos o mirar la iglesia fuera de nosotros. Si la miramos fuera de nosotros, solo le vemos miseria, pecado, debilidad, maldad. Porque es que Cristo el Señor precisamente se confió de hombres, de carne y hueso, con limitaciones, con imperfecciones, con debilidades y aún pecado, para que pudieran hacer presente el amor misericordioso de Dios. La misma Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos dice que el sacerdote es un hombre entresacado de entre los hombres, puesto al servicio en las cosas de Dios, pero también puede compadecerse de los hombres porque también él está revestido de debilidad. Entonces no se equivocan cuando dicen mucho, es que los sacerdotes son más pecadores que yo, y yo confesarme con un hombre pecador como yo, pues no. Pero mire, está la gracia de Estado, que es la que nosotros tenemos que valorar, es la que tenemos que administrar, y es la gracia de Dios la que celebramos y estamos llamados a testimoniar. Entonces, en este año de la misericordia y con motivo de la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, a nivel de toda la Iglesia Universal se hace una colecta con el fin de colaborar con el Santo Padre para que Él, en nombre de toda la Iglesia, pueda ser instrumento del amor misericordioso de Dios en tantas naciones, en tantos lugares que padecen no solo inclemencias por los fenómenos naturales, sino por catástrofes y cuántas veces epidemias a las que también el Papa no se hace ajeno, sino que busca la manera, en nombre de todos los creyentes, hacer presente el amor misericordioso de Dios. Entonces, el domingo pasado se debería de haber hecho la colecta en la parroquia para ayudar a las obras de caridad del Santo Padre. Entonces, como coincidió con el altar y feria de San Isidro, que vale la pena agradecer su participación, su colaboración, su presencia, porque es de la única manera que las parroquias pueden subsistir, con el compromiso y con el sentido de pertenencia que tienen cada uno de los feligreses, tanto del campo como de la población, para ayudar a las obras materiales de la parroquia. De manera que sea la oportunidad para agradecerles en nombre del equipo sacerdotal y para que sea el Señor quien retribuya con su gracia todo lo que ustedes hicieron por la parroquia. De manera que próximamente el domingo, seguramente en los avisos parroquiales, el párroco les avisará cuál domingo de este mes de julio se va a hacer la colecta con motivo del ólo de San Pedro para ayudar a las obras de caridad que el Santo Padre hace en nombre de todos. De manera que de antemano pues nuestro agradecimiento sincero y que sea el buen Dios quien retribuya con su gracia todo lo que ustedes hacen por la iglesia local como por la iglesia universal.
lectura estimula la memoria y la curiosidad. Expande el conocimiento y crea vínculos emocionales. Por esto y mucho más, extendemos una invitación para que nos unamos como país y regalemos más de 9 millones de oportunidades a los niños de los 32 departamentos de Colombia. Ve a cualquier librería del país escrita en la campaña. Selecciona el libro que vas a regalar. Cancélalo en caja registradora. Escribe un mensaje en el sticker de regalo. Deposita el libro en la urna de regalo. Tómate una foto. Públicala en redes sociales con el numeral Regala un libro e invita a un amigo a regalar también, porque regalar un libro es nuestro cuento. Si canto así palabra tras palabra, no me alcanzará el aire para decir, para sentir lo que sigue. Necesito respirar. Y así como para cantar necesitamos respirar, es importante que aprendamos a respirar para todo lo demás en la vida. Respirar, sentir el aire, soltar el aire antes de actuar. Hola, soy Marta Gómez y me uno orgullosa a la campaña de las Naciones Unidas porque Colombia respira paz. Historias, comidas típicas, paisajes y mucho más. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Mi gente. No te lo pierdas, solo aquí en Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. Nuevamente con ustedes, continuando con la programación de Cable Plus, Ábreme tu corazón. Quisiera en este último momento del programa invitarlos a que escuchemos la palabra de Dios y compartamos con ella anticipadamente el mensaje del próximo domingo. El Evangelio va a estar tomado de San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice así: en cierta ocasión se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien respondido, haz eso y vivirás. Él, queriendo justificar su actitud, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos, le quitaron la ropa, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajó por ese camino un sacerdote, quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino. Lo mismo hizo un levita que pasó por ese lugar. Al verlo dio un rodeo y siguió su camino. En cambio, un samaritano que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre y verlo, se conmovió, se acercó, le lavó las heridas con aceite y vino y se las vendó.
Luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a una posada donde acabó de cuidarlo. Al día siguiente sacó el dinero equivalente a 2 jornales y se lo dio al dueño de la posada y le dijo: encárgate de cuidarlo, y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso. ¿Cuál de esos 3 hombres te parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos? Él respondió: pues el que hizo la obra de misericordia con él. Jesús entonces le dijo: vete y haz otro tanto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mensaje tan bello. Una temática que el mismo Jesús nos presenta y que no es desconocida en el mundo y en la época actual. ¿Cuántos casos similares nos ha tocado ver, nos ha tocado escuchar? ¿Y cuántos casos de esos han sido motivo de una continua y constante reflexión? Esa es la misericordia de Dios. Miren, Jesús no habla de la misericordia como algo abstracto, imposible o difícil de alcanzar, no. Jesús nos habla con la vida, Jesús nos habla con sus palabras, Jesús nos habla con sus gestos, con sus actitudes, para con el necesitado. Y por eso dice él textualmente: haz tú lo mismo. Ahora recordábamos cuando hablábamos del año jubilar que lo que hacemos con nuestros hermanos, con el mismo Señor lo hacemos. Lo que dejamos de hacer con nuestros hermanos, con el mismo Señor lo dejamos de hacer. Y este relato del buen samaritano, como así le decimos tradicionalmente, es muestra claro de ello. Miren, un extranjero se acerca al que ha quedado casi medio muerto, se compadece, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, paga 2 salarios y le dice al posadero: si al regreso te pagaré lo que te quede restando. De manera que este maestro de la ley, al sentirse interpelado por Jesús por este hecho real que le da a conocer, lo invita a que haga otro tanto. Y por eso no le dice inicialmente quién es su prójimo, no, que le cuenta este hecho real. Yo creo que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, tendríamos que preguntarnos si en realidad tenemos en cuenta al que está a nuestro lado, al que está cerca, al que está lejos, al que es pariente, al que es familiar, al que es amigo, al que tal vez es nuestro enemigo porque hemos tenido algo en contra o él ha tenido algo en contra nuestro. Precisamente ese es nuestro prójimo. Es que el prójimo es el que está más cercano, el que muchas veces comparte el techo, comparte el pan, comparte la misma familiaridad y tal vez desde nuestro interior ajenos e indiferentes ante sus necesidades. Qué bueno entonces que este rostro de la misericordia de Dios que se hace palpable en el Evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo nos sirviera ya como una oración de agradecimiento, pero a la vez de reparación para con nuestro Dios. Porque es que estamos corriendo hoy el peligro de hacernos indiferentes. Yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo con mis circunstancias. No, que seamos lo que somos y tenemos para con los demás. Esa será la mejor manera de hacer que el Evangelio vaya convirtiéndose en hechos, en acciones, en actitudes, como la mejor manera de hacer presente esa palabra del Señor. Sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Haz tú lo mismo. También nosotros podríamos preguntarnos qué me hace falta para entrar en el reino de Dios. Empecemos por pequeños actos y acciones
concretas de misericordia para con nuestros hermanos y tengamos la plena seguridad que nos vamos dando cuenta de que sí podemos progresar en la salvación, sí podemos ir haciendo realidad el Evangelio y sí podemos atender este llamado de gracia que el Señor nos hace por medio del Santo Padre a vivir el año de la misericordia, porque es como una motivación a ser siempre misericordiosos, no solamente este año de 2016 que ya está a mitad de camino, sino es una motivación, una sobreestimulación para que nuestra fe se fortalezca, pero a la vez nuestra fe se dé a conocer. Decía el Papa Pablo VI, la fe se fortalece dándola, o sea, haciendo partícipes a otros de las maravillas de Dios. Hemos llegado ya al final de este programa. Sería invitarlos para que oremos unos por otros, de tal manera que sepamos aprovechar tantas oportunidades que el Señor nos regala a lo largo de nuestra vida para hacer eco de su palabra con acciones concretas de su amor misericordioso. Bueno, les agradezco la atención y hasta una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.